Buenas tardes, apreciados participantes. Hoy, 20 de marzo, estamos llegando a darle fin al cumplimiento del cronograma de los encuentros síncronos. Me van a disculpar, tengo un problema de alergia y lamentablemente, bueno, por momentos van a ver cómo eh, pierdo un poco la voz. Sin embargo, para mí es un placer compartir con ustedes estos espacios y sobre todo en este encuentro síncrono donde vamos a abordar la responsabilidad legal y social del contador público, que es que es uno de los aspectos más importantes de nuestra profesión, es una de las características más importantes de nuestra profesión. En este sentido, bueno, vamos a dar inicio a este tránsito por las distintas posturas que podamos tener con respecto a esto. Y bueno, estamos acá y ahora para explanar esta postura con respecto a lo que es la responsabilidad del contador público. Y esto nos lleva, nos direcciona más allá de los números, este, porque nosotros somos guardianes de la transparencia y la confianza en la economía. Ahora bien, nuestra labor impacta directamente en las empresas, también en el Estado y la sociedad venezolana y en otras latitudes también, porque recuerden que afuera tenemos relaciones comerciales y pueden haber hasta inversionistas interesados en los resultados que nosotros podamos emitir. Entonces, entender nuestra responsabilidad es fundamental para construir una carrera exitosa y ética. Eh, entonces, como podemos ver, establecimos que eh, ser un contador público es una pieza clave en ese rompecabezas económico. Ahora profundizaremos en qué significa realmente ser un contador público responsable que no solo debe llevar libros o preparar declaraciones, sino que va mucho más allá. ¿Ok? Entonces, primero entendamos, perdón, eh, eh, la definición general. Entonces, ser un contador público responsable significa que tenemos la obligación de responder por cada acto y cada omisión que hagamos en el ejercicio de nuestra profesión. Eh, Vamos a hacer un ejercicio, un momento mental, y es que pensemos en ello como un compromiso. Si cometemos un error por negligencia o si actuamos de forma indebida, debemos asumir las consecuencias. Esto no es solo una eh, expectativa moral, sino una exigencia legal. Ahora bien, esta responsabilidad tiene, de hecho, una doble dimensión. Como vemos aquí, por un lado, tenemos la dimensión legal y esto es bastante directo. Es el cumplimiento estricto de cada ley, de cada normativa y reglamento que rige nuestra labor en Venezuela. Ahí vemos cuando se abre ese ángulo, ¿verdad? Lo tenemos de primero. Entonces, hablamos del Código de Comercio, de todas las leyes tributarias como la Ley de Impuestos sobre la Renta, el Código Orgánico Tributario y las leyes laborales.
y por supuesto de nuestro propio código de ética profesional. Ahora bien, desobedecer esta norma tiene consecuencias muy claras. Pero hay algo más que quizás es lo que nos define de una manera más profunda, la dimensión social. Esto es ir más allá del mínimo legal. Entonces, cuando en nuestra contribución activa al bienestar común, en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad venezolana, y esto implica actuar con integridad inquebrantable, transparencia absoluta y siempre buscando el interés público. Como bien lo dijo el reconocido autor y consultor Stephen Covey, la responsabilidad es la capacidad de elegir nuestra respuesta. Y para nosotros, los contadores públicos, esa capacidad de elección debe orientarse siempre hacia el bien común. Y aquí también podemos citar a Adela Cortina, porque ella es muy precisa, esa filósofo, esa pensadora, esa escritora, es muy acertada cuando habla precisamente de la profesión, ¿ok? Porque ella penetra cada una de las capas, cada nodo que nos invita a desempeñarnos en el campo profesional. Ahora bien, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Bueno, la respuesta ya la conocemos y es sencilla, pero poderosa. Es generar confianza. Confianza en la información financiera que manejamos. Confianza en las empresas a las que asesoramos y confianza en el sistema económico en su conjunto. Ahora bien, queremos proteger el interés público de cualquier fraude o irregularidad y asegurar la transparencia en todas las observaciones y operaciones que podamos hacer, que podamos realizar, que podamos ejecutar en el ámbito económico. En un país como el nuestro, donde la confianza es el pilar fundamental, nuestro rol, por lo tanto, sería invaluable. Ahora movámonos hacia la responsabilidad legal del contador público en Venezuela. Este es un terreno donde nuestra actuación está directamente regulada por la ley y el incumplimiento puede traer consecuencias muy serias. Y es aquí donde tenemos esa pirámide, ¿ok? Esa pirámide que nos delimita ese corpus legal. Para nosotros en Venezuela el marco legal es amplio y exige un conocimiento profundo. Primero tenemos el Código de Comercio y ya sabemos, como contadores somos custodios de la información financiera de las empresas y esto significa que somos responsables de la correcta elaboración y registro de los libros de comercio, asegurándonos de que la información contable refleje fielmente la realidad económica de la empresa. Un error en una omisión o una omisión eh, aquí puede generar problemas legales significativos para la empresa y para nosotros. Luego están las leyes que todos conocemos y que impactan directamente en el día a día. Y es la ley del impuesto sobre la renta y el Código Orgánico Tributario. Nuestra responsabilidad aquí es crítica. Somos garantes de la correcta determinación, liquidación y declaración de impuestos. Ahora bien, asesorar a una empresa para evadir impuestos o cometer errores que lleven a, a la elusión o a la evasión fiscal, no solo afecta las finanzas del Estado, sino que nos expone a, a sanciones.
El Código Orgánico Tributario, de hecho, es muy claro al establecer las sanciones por incumplimiento de deberes formales y materiales que puedan ir desde multa hasta cierre de establecimiento. Ahora bien, no podemos olvidar las leyes laborales, específicamente la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores, que es la LOT-TTT. Y en este ámbito somos responsables del cálculo correcto de nómina, de prestaciones sociales y de todas las demás obligaciones patronales o del empleador, como también lo llaman hoy en día. Entonces, asegurar los derechos de los trabajadores es también parte de nuestra responsabilidad legal. Y, por supuesto, nuestro pilar ético y legal interno, que es el Código de Ética Profesional del Contador Público, que está en la base de esa pirámide, es un documento vinculante que establece las normas disciplinarias por cualquier desviación de la conducta ética. Violarlo puede significar la suspensión o incluso la inhabilitación del ejercicio de la profesión. Es por ello que es importante que entendamos que esta responsabilidad legal se manifiesta en varios tipos. Entonces, eh, ahí tenemos la responsabilidad penal y esto ocurre cuando nuestra actuación configura un delito como el fraude, la forradura de documentos contables o la complicidad de casos de lavado de dinero. Y aquí las consecuencias son privativas de libertad, es decir, que hay una responsabilidad penal. Pero también está la responsabilidad civil. Entonces se genera cuando causamos un daño económico a tercero debido a nuestra negligencia, impericia o imprudencia en el ejercicio profesional. Un ejemplo típico de esto es si un informe contable erróneo causa pérdida a un inversionista. Y también así tenemos las responsabilidades administrativas. Esta es antes entes reguladores como el CNIA, la SUDEBAN o la Superintendencia Nacional de Valores por un incumplimiento de las normativas específicas que ellos exigen. Y por último, la responsabilidad disciplinaria, que es la que se ejerce ante nuestro propio código profesional por violaciones a nuestro código de ética. Entonces, como podemos ver, el espectro es amplio y exige que actuemos siempre con la máxima vigilancia y apego a la ley. Ignorar esta responsabilidad no es una opción para ningún contador público. Entonces, hemos hablado de la responsabilidad legal, esa que nos obliga a cumplir la ley para evitar sanciones, pero ahora quiero que, que le vemos la mirada y pensemos en algo más profundo, la responsabilidad social del contador público. Esto es ir más allá de lo que dice la norma escrita en nuestra brújula moral, nuestra contribución consciente al país. Y entonces es aquí donde nos vamos a formular un interrogante. ¿Qué es entonces la responsabilidad social? Y la respuesta es que es nuestro compromiso activo con el bienestar de la sociedad venezolana. Es entender que nuestras decisiones no solo afectan los balances, sino eh, también la vida de las personas en el medio ambiente, la ética de los negocios y el desarrollo de nuestra comunidad. Entonces, esta dimensión social se manifiesta en varios aspectos clave. En primer lugar, la ética profesional
está en nuestra base. Implica actuar siempre con integridad, es decir, ser honestos y transparentes en todo momento con objetividad, sin permitir que sesgos personales o profesiones eh, disculpen, pero es que tengo una alergia bastante fuerte y como le dije, tiendo a perder un poco la voz cuando estoy hablando por largo tiempo. Entonces, cuando nos referimos a la objetividad, sin permitir que sesgos personales o presiones influyan en nuestro juicio. Ahí también tenemos la independencia, que manteniendo una postura libre de intereses que puedan comprometer nuestra opinión y hemos hablado también de la confidencialidad, protegiendo la información sensible de nuestros clientes como si fuera nuestra propia información. Entonces, como podemos ver, sin ética no hay confianza y sin confianza nuestra profesión pierde su valor intrínseco. Entonces, luego hablamos de la transparencia y la rendición de cuentas. Como contadores somos promotores de la información financiera y que sea clara, veraz, comprensible para todos, para decir, para los inversionistas, los empleados, el Estado y el público en general. Esto, por ende, fomenta la rendición de cuentas, que es el pilar fundamental para una gestión pública y privada que sea honesta. Entonces, un punto crucial, especialmente en nuestro contexto, es la lucha contra la corrupción. Somos una línea de defensa vital. Nuestra posición nos permite detectar irregularidades. Tenemos la obligación de denunciar prácticas ilícitas y de asesorar éticamente a las empresas, negándonos rotundamente a participar en cualquier acto corrupto cada vez que nos negamos a un soborno, este, cada vez que no hagamos un maquillado de cifras, estamos contribuyendo a moralizar nuestro país. Entonces también podemos pensar en nuestra asesoría a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores. Eh, Hay muchas pequeñas y medianas empresas que están comenzando. Nuestro apoyo es invaluable. Al brindarles asesoría, están eh, para transformarse, para llevar una contabilidad sana. Estamos impulsando así el desarrollo económico, que es vital para que nuestra economía se fortalezca. Entonces también generamos empleo y fortaleciendo ese tejido productivo. Esto es responsabilidad social en acción. Y así también, disculpen, así también llegamos a lo que es la sostenibilidad, que es otro aspecto creciente que podemos eh, asesorar a las empresas para que incorporen prácticas ambientales, sociales, conocidas eh, como criterio eh, para precisamente buscar un desarrollo sostenible. Entonces, ayudarlas a reducir el impacto ambiental o a mejorar sus condiciones laborales es una forma de contribuir a un futuro más sostenible. Entonces, está nuestra responsabilidad en el entorno que nos rodea. Y es muy interesante pensar en eso porque nuestras decisiones profesionales tienen impacto y debemos reflexionar sobre cómo podemos contribuir
positivamente a la comunidad donde vivimos y trabajamos promoviendo prácticas que beneficien a todos. Entonces, la responsabilidad social del contador público no es una opción, ya lo hemos hablado inclusive cuando cursamos la, la unidad curricular auditoría, ahí sabemos que es un deber, es la forma en que nuestra profesión trasciende los números y se convierte en una fuerza activa para el bien del país. Entonces, eh, ahora cambiemos un poco el tono y hablemos de las consecuencias. ¿Por qué así como nuestras acciones responsables generan confianza y valor, la mala praxis o la negligencia en nuestra profesión pueden tener efectos desfavorables? Es crucial entender que la irresponsabilidad no solo nos afecta a nosotros, sino a muchos. Entonces, veamos primero eh, vamos, lo que puede pasar para el contador público mismo si actuamos de forma irresponsable. Entonces, podemos enfrentar sanciones legales. Ahí lo vemos en la primera imagen que tenemos para el contador público, ¿ok? Entonces, que van desde las multas económicas muy significativas hasta las penas de prisión. Eh, imaginen estar involucrado en un caso de fraude o de lavado de dinero, la libertad personal, lógicamente está en juego y eso debilita nuestra profesión. Ahora bien, también nuestra licencia profesional, por la que tanto hemos estudiado y trabajado, puede ser suspendida o incluso eh, perdida. De forma permanente, lógicamente por parte de nuestro Colegio de Contadores Públicos. Y esto nos inhabilita para ejercer. Y posteriormente tenemos el daño a nuestra reputación personal y profesional y es muchas veces irreparable. Perder la confianza del cliente, colegas y la sociedad es un golpe devastador. Una vez que la reputación esté dañada, es muy difícil recuperarla. Y por supuesto, esto se traduce en pérdidas de clientes, como lo podemos ver ahí al final, como consecuencia para el contador público, como pérdida del cliente y de oportunidades laborales. Ahora nadie quiere trabajar con un contador en quien no se puede confiar. Pero las consecuencias no terminan con nosotros. Eh, Se extienden para las empresas o el cliente al que asesoramos. Entonces ahí podemos ver, eh, puede sufrir pérdidas económicas cuantiosas. Esto incluye multas por incumplimiento, sanciones ante entes tributarios e incluso pérdida directa por decisiones tomadas con base en información contable errónea y manipulada. Entonces fíjense que también enfrentarán sanciones y multas impuestas por reguladores como el CENIAT, la Superintendencia de Valores o cualquier otro organismo por incumplimiento directamente atribuibles a nuestra asesoría contable deficiente. Ahora, lo más grave para una empresa, como lo podemos ver allí, es la pérdida de confianza. Los inversionistas dudarán, los bancos no otorgarán crédito, los proveedores también van a dudar en que hacen negocios con nosotros. Entonces, esto puede afectar
su capacidad operativa y en caso extremo llevarlas a la quiebra. Y por supuesto, un daño severo a su imagen pública o algo que puede tardar años en recuperar si es lo que se hace. Y así, quizás lo más importante desde la perspectiva de nuestra responsabilidad social están las consecuencias para la sociedad en general. Y es allí donde la fe pública de nosotros es vital. La tenemos, la irresponsabilidad contable puede llevar a una menor recaudación fiscal, eso es lo primero que tenemos en esa parte, afectando directamente los recursos del Estado que podría destinar a la salud, a la educación, a la seguridad o a la infraestructura en un lugar cualquiera de nuestro territorio. Ahora genera desconfianza en el sistema económico y eso es porque si la información financiera no es confiable, se ahuyentan las inversiones, se frena el desarrollo y se crea un clima de incertidumbre. Además, fomenta y perpetúa la corrupción. Los contadores no son éticos y se convierten en facilitadores de prácticas corruptas. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado porque eso mina la moral y el progreso del país. Entonces, eh, como pueden ver, el impacto en la irresponsabilidad profesional es como una onda expansiva que comienza con el contador, pero termina afectando a toda la sociedad. Esto subraya la importancia crítica de nuestra integridad en cada paso que demos. Entonces, hasta ahora hemos explorado qué es la responsabilidad del contador público y las graves consecuencias de ignorarla. Pero a menudo de hoy, el mundo de hoy es dinámico y nuestra profesión no es ajena a esa evolución. En esta lámina nos invita a mirar hacia adelante a los desafíos de los retos actuales que enfrentamos como contadores públicos. Entonces, ahí tenemos estos desafíos, no son obstáculos, sino oportunidades de crecer y demostrar nuestra relevancia. Entonces, disculpen, pero es que tengo la alergia muy acentuada. Entonces, eh, primeramente tenemos la tecnología. En evolución, cuando la tecnología está en evolución, como es el caso de hoy en día, nos presenta un escenario constante de adaptación. La ciberseguridad es un tema crítico, hoy muy abordado por todos. Este, manejamos información financiera sensible y protegida de ataques cibernéticos, como lo que vimos últimamente acá en el país, o brechas de datos, que es una responsabilidad enorme. La automatización de los procesos contables es una realidad. Esto no significa que los contadores desaparezcamos, sino que nuestra tarea es repetitiva y se automatizarán. Y eso nos va a permitir liberarnos eh, para enfocarnos en labores de mayor valor agregado. Como lo hemos dicho con anterioridad, eso nos convierte en asesores estratégicos o gerentes estratégicos también. Y el análisis de datos se vuelve indispensable. Entonces necesitamos desarrollar habilidades para interpretar grandes volúmenes de información, identificar patrones y ofrecer insights valiosos
que vayan más allá de los estados financieros básicos. Luego de la globalización y las normas internacionales, nos exigen una visión más amplia. Las empresas, incluso aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo también, pueden tener operaciones o vínculos con el exterior. Nosotros estamos en un sistema donde afectamos, pero también somos afectados, ¿ok? Entonces debemos mantenernos actualizados con las normas internacionales de información financiera y otras regulaciones que impactan la contabilidad a nivel global. La regulación constante es otro reto, el marco legal y el normativo venezolano y a nivel internacional cambia constantemente. Esto implica que debemos estar en permanente actualización, casi como detectives legales para garantizar que nuestros clientes y nosotros mismos cumplamos con la nueva disposición. También nos enfrentamos a la ética en un entorno complejo. Constantemente puede surgir dilemas morales y presiones para flexibilizar normas o interpretar leyes a nuestro favor de manera indebida. Ok, ahora mantener nuestra integridad y decir no a prácticas dudosas es un reto diario, pero es la base de nuestra credibilidad. Las expectativas sociales crecientes también nos imponen pruebas y la sociedad hoy espera que los contadores públicos no solo cumplamos con las leyes, sino que asumamos un papel más activo en la gestión corporativa, la sostenibilidad y la transparencia general del sector empresarial. Entonces, estos retos nos invitan a ser profesionales proactivos y adaptables con una visión clara de nuestro papel en la sociedad. Hemos recorrido eh, un camino importante esta tarde de hoy, explorando la diversa faceta de nuestra profesión desde el cumplimiento estricto de la ley hasta nuestro compromiso ético con la sociedad. La figura de contador público es mucho más que un gestor de números. Y el mensaje clave que quiero que se lleven hoy es que la responsabilidad legal y social no son solo un conjunto de obligaciones que nos impone la ley en nuestro gremio, sino que va más allá porque son en realidad oportunidades invaluables para que cada uno de nosotros, como futuros profesionales, generemos verdadero valor a nuestros clientes. El mundo está cada vez más interconectado, como ya lo sabemos, donde la información fluye y la velocidad es casi inmediata. Por eso mi recomendación central es clara, es completamente clara. Debemos cultivar una sólida ética profesional y una integridad inquebrantable. Esto no son conceptos abstractos, son los cimientos de una carrera exitosa, duradera y sobre todo gratificante. Y para cerrar, quiero dejarle con esta reflexión. El contador público, como su compromiso inquebrantable con la responsabilidad legal y social en este mundo interconectado, es el pilar fundamental en la construcción de la economía transparente, justa y próspera para nuestra Venezuela. Tenemos manos que tienen soportada la capacidad de influir
positivamente y ser verdaderos agentes de cambio. Muchas gracias por habernos puesto en contacto en este recorrido. Es muy importante asumir la responsabilidad que tiene el contador público y sobre todo la influencia marcada en la sociedad, en la economía, en los inversionistas, en los trabajadores, en las empresas, y en nosotros mismos. Entonces, que tengan una feliz tarde. Me disculpan, pero es que como les dije, la alergia me tiene bastante afectado y esto en cierta forma limita un poco el desempeño completo en este tipo de actividad. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Feliz tarde. Muchas gracias por habernos acompañado y hemos llegado así definitivamente al final de este recorrido. Hasta pronto.